Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Estamos comenzando una nueva serie que será el tema principal de la conferencia internacional que sucederá en septiembre de 2024. El tema general es la palabra de la vida, la comunión de la vida y piedras vivas para la edificación. Primeramente vamos a abordar las epístolas de Juan. Mensaje número 1. Reinarán en vida por medio de Jesucristo. Lectura de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Y Romanos, capítulo 5, versículos 17. Juan, en su primera epístola, él comienza hablando sobre la palabra de la vida. Versículo 1 dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Él habla con relación al verbo de la vida, a la palabra de la vida, refiriéndose al Señor Jesús. Y el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, la palabra de la vida es una persona, es Cristo, y Cristo es la misma vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó, se manifestó al hombre aquí en la tierra. Lo que hemos visto y oído, anunciamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Entonces, la palabra de la vida, que es Cristo, que es la misma vida eterna que estaba con el Padre y vino hasta los hombres, y esta palabra fue anunciada por el apóstol Juan. Y los oyentes que recibieron esta palabra por la fe fueron introducidas para la comunión de la vida, la comunión del cuerpo de Cristo. Vean la importancia de la palabra, la importancia de la vida que introduce una comunión del cuerpo de Cristo. Bueno, entonces, yo tengo que decirles a ustedes que Dios siempre deseó reinar a través de su vida. Y Dios, Él creó los cielos y la tierra para establecer su gobierno. Sin embargo, algo sucedió. Esto está en Génesis capítulo 1. Versículo 1 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nuestro Señor, Creador, no iba a crear los cielos y la tierra de cualquier manera. Y principalmente la tierra, Él la creó no para que sea un caos, sino para que sea habitada. Sin embargo, algo sucedió en el universo para que el versículo 2 diga:
diga así, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Hermanos, algo sucedió entre el versículo 1 y el versículo 2. Dios creó la tierra, creó los cielos y la tierra, ciertamente algo magnífico. Si usted va a ver a Proverbios capítulo 8 y Job capítulo 38, usted va a ver que Dios creó la tierra, los cielos y la tierra de una manera ordenada, en orden, para ser habitada. Sin embargo, nosotros sabemos, no tengo tiempo de hablar mucho sobre eso ahora, Lucifer, que fue creado como un ángel de luz, nosotros tomamos prestado, llamamos de Lucifer y él, Ezequiel capítulo 28, él fue creado como el sello de la perfección. Él estaba lleno de sabiduría y de hermosura y él fue creado como uno de los primeros ángeles para liderar sobre los ángeles. Él fue uno de los líderes de los ángeles. Sin embargo, un día el pecado entró en él porque él no se contentó en quedarse en la posición que Dios lo colocó. Y él quiso subir. Y subir de posición. Él quería ser igual a Dios. Esto está en Isaías capítulo 14. Y ahí Dios entonces lo echó por tierra. Desde entonces él se tornó el adversario de Dios que nosotros conocemos por Satanás. Satanás, el adversario de Dios, él es el diablo. Y él se tornó el padre de la mentira. Esto está en Juan capítulo 8, versículo 44. Él salió, se desconectó del único Dios verdadero. Y él se tornó el padre de la mentira y nunca se halló verdad en él, porque en él no hay verdad. Y cuando él habla mentira, habla de lo que es propio en él. Esto está registrado en Juan capítulo 8, versículo 44. Y él entonces arruinó, él dañó el universo que Dios creó, inclusive la tierra. La tierra que fue creada de una manera bella, con orden, para ser habitada. Esta tierra, antes de Dios crear a Adán, había criaturas preadámicas que siguieron a él en esta rebelión. Entonces Dios tuvo que juzgar la tierra y la tierra quedó desordenada. La tierra quedó vacía. La tierra se tornó un caos inhabitada y había tinieblas sobre toda sobre el abismo. ¿Qué es el abismo? El abismo se refiere al mar profundo. Entonces, la tierra fue cubierta de aguas y sobre las aguas había tinieblas. Entonces, esta era la situación lamentable después de la rebelión de Satanás en lo referente a la tierra. Pero Dios no desistió de su propósito eterno. Él quiere establecer su gobierno en este universo. Por eso, hermanos, Él resolvió restaurar su creación. Lo que está registrado en Génesis capítulo 1 es la restauración de la creación de Él. Dios entonces quiso dar vuelta a una página. Ahora la nueva página está aquí. El primer día, versículo 3. Primero, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Por donde el Espíritu de Dios, hermanos, se mueve, allí hay vida. Y el Espíritu de Dios es el Espíritu de la vida. Él quiere
llevar vida nuevamente a un planeta sin vida, al planeta lleno de tinieblas, un planeta lleno de tinieblas y un planeta en oscuridad, lleno de muerte. Y cuando el Espíritu de Dios se movía, Él comienza entonces a restaurar la vida. Pero la primera cosa que Él comienza a restaurar es a través de traer luz. Y para Dios crear la luz fue tan fácil, porque bastó hablar una palabra, haya luz, y hubo luz. Vea el poder que nuestro Señor tiene. Por tanto, hermanos, es ridículo el hombre creer que es capaz de hacer la obra de Dios. Hermanos, Dios es extremadamente capaz. Una sola palabra, Él trajo la luz y con su palabra Él formó el universo. Y así, hermanos, con los 6 días de la creación, no voy a detallarle, con los 6 días de la creación, el sexto día, al final del sexto día, Él creó al hombre a su imagen y semejanza. Y Génesis 2:7 nos muestra que el hombre fue creado de una manera diferente a todas las otras criaturas. Dios primeramente formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Este aliento de vida, hermanos, salió del mismo Dios eterno, que es el mismo Espíritu de Dios, entró en el hombre. El hombre comenzó a tener el espíritu humano dentro de sí. Y el hombre se tornó un alma viviente. Entonces, nosotros tenemos nuestro espíritu humano y el alma no hecho del polvo de la tierra. Lo que es hecho del polvo de la tierra es solo este cuerpo. Aquí tenemos lo que tenemos en nuestro interior vino del Dios eterno, del soplo del Dios eterno. ¿Por qué? Porque Él creó una habitación para Él mismo. Entonces, nuestro espíritu, hermanos, es un lugar, es un vaso, un recipiente para recibir al Dios eterno, que es la vida, que es para dentro de sí. Esta es la diferencia del hombre. Por eso ayer, como yo dije a los hermanos, Satanás fue creado de una manera tan perfecta, tan lleno de sabiduría y de hermosura, y al final esto tan capaz, tan perfecto, se rebeló contra el Señor. Entonces, para Dios crear al hombre que pudiese hacer la voluntad de Dios, el hombre tendría que ser creado aún más capaz de que Lucifer, ¿es verdad? Más capaz. Pero Dios no lo creó más capaz. Dios creó al hombre, según Hebreos capítulo 2, un poco menor que los ángeles, pero dio algo especial que los ángeles no tienen. Él dio el espíritu del hombre a través del soplo divino que formó un habitáculo para recibir a Dios dentro de sí. Por tanto, hermanos, el capaz no tiene que ser el hombre, el capaz tiene que ser Dios. Entonces, gracias a Dios, 2 Corintios capítulo 4, Pablo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Nuestro vaso es de barro, pero nosotros somos un recipiente capaz de contener a Dios, al Dios Todopoderoso. Entonces, por tanto, hermanos, no confíe en el vaso, no confíe en su capacidad, confíe en el Dios que está dentro de usted. Él es el Dios poderoso. Entonces, así Dios creó al hombre. Y Dios quería a través del hombre gobernar sobre esta tierra. Por eso en el capítulo 1:26 dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Quiere decir, el objetivo de Dios era crear al hombre. Es Dios establecer al hombre como aquel que va a establecer el dominio en la tierra. Pero
no es el hombre propiamente dicho, sino que es Dios dentro del hombre. Por tanto, el hombre tendría que recibir a Dios como vida. Por eso, ¿qué hizo él? En el versículo 9 del capítulo 2 de Génesis. Y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Quiere decir, Dios mostró su intención por la cual Él creó al hombre. Él quería que el hombre sujetase la tierra, dominase sobre la tierra y gobernase la tierra por Él. Pero ¿cómo? El hombre debería recibir a Dios como vida para dentro de sí mismo. Así, ahí Dios como vida lleno de poder podría a través del hombre ejercer el dominio sobre la tierra y a través del hombre establecer este dominio para los cielos y la tierra. Sin embargo, el enemigo de Dios sabía de esto. Él se anticipó antes que el hombre recibiese del árbol de la vida de Dios para dentro de sí, porque Dios quería el gobierno de Dios. Entiendan lo siguiente, el gobierno de Dios no es el gobierno que usted entiende aquí en la tierra. Los gobiernos que hay aquí en la tierra, hermanos, son gobiernos terrenales sin vida. Y Dios quiere establecer su gobierno en vida. Es totalmente diferente. Ahí entonces, ¿qué sucedió? El enemigo de Dios, él se anticipó, vino de una manera inocente, porque la serpiente en aquel tiempo no era tenida como un animal peligroso. Entonces la serpiente era algo inocente y vino y terminó siendo la corporificación de Satanás y engañó a Eva, y Eva terminó comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal que Dios dijo que no comiese. Y Dios dijo explícitamente, en el día que el hombre comiese del árbol del conocimiento del bien y del mal, moriría. Ciertamente moriría entonces, pero la serpiente consiguió inducir al hombre a desobedecer a Dios. Y con esto, hermanos, yo no voy a detallar mucho sobre esto, porque aún va a tener un mensaje para detallar un poco mejor. Hermanos, ¿qué sucedió? Cuando el hombre desobedeció contra la palabra de Dios, el hombre abrió la puerta de este mundo nuevo, recompaginado. En este mundo nuevo, Satanás no hace parte. No hacía parte. Pero cuando la serpiente engañó a Eva y a Adán y desobedecieron en contra de la voluntad de Dios y comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, se abrió una puerta. Esto está en Romanos 5, versículo 12. Vamos a mirar. Yo creo que nadie habló de esta manera. Yo le estoy mostrando a ustedes, yo creo que es algo inédito. Porque nuestra idea del mundo, ya corrupto por Satanás, ya estaba también después de Dios hacer la recreación, restaurar su creación. Pero en este mundo nuevo, Él aún no hacía parte. Por eso que versículo 12 del capítulo 5 de Romanos dice así: por tanto, como el pecado entró en el hombre por un hombre, quiere decir, el pecado no había entrado. Este mundo recreado, reconfigurado por Dios, Satanás no hacía parte de él. Pero el hombre abrió la puerta. La caída del hombre abrió la puerta. ¿Y entró quién? El pecado. Y por el pecado, ¿quién más entró? La muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hermanos, esta sí
fue la gran tragedia de la humanidad. El hombre abrió esta puerta para el enemigo de Dios, que él entre con el pecado, con la muerte, y estableció en este mundo un sistema organizado sin vida. ¿Ustedes entienden? Cuando el deseo de Dios es establecer un gobierno en vida, Dios quiere establecer el gobierno, que Él reine a través del hombre por medio de la vida. ¿Está? Ustedes van a preguntarme, pero ¿cómo? ¿Dónde está esto? Por ejemplo, enseguida, Romanos capítulo 5, versículo 13 dice así: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Quiere decir, ¿quién gobernó al hombre después de la caída? ¿Quién reinó sobre el hombre? Hermanos, es la muerte. Y el poder de la muerte está en el pecado. Por eso el hombre abrió la puerta para que el pecado entre, y la muerte vino por el pecado, y la muerte reina en este mundo. Por eso, hermanos, un gobierno sin vida va a llevar a la muerte, el pecado y muerte. Pero Dios desea reinar en vida. ¿Está? Oh, Señor Jesús. Versículo 17, aún Romanos 5. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, Dios no resistió de su idea, de su propósito. Él quiere establecer un gobierno aquí en la tierra en vida. Y este gobierno en vida, hermanos, es la iglesia. Es la iglesia. ¿Está bien? Muy bueno. Entonces, el mundo en que vivimos, Satanás lo domina. Él es el dominador de este mundo, juntamente con sus príncipes, sus liderados. Esto está en Romanos. No, en Romanos no. Efesios capítulo 6, ¿no es así? Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiere decir, ¿quién domina esta tierra, hermanos, hoy, lleno de tinieblas? Nosotros vivimos en un mundo de tiniebla. ¿Quién domina este mundo de tinieblas? Son los príncipes del diablo, los principados y potestades, que son las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y hermanos, y nosotros, y Dios quiere establecer un gobierno en la tierra por medio de la iglesia. Por eso en Colosenses 1, versículo 13, Él nos libertó del imperio de las tinieblas, del reino de las tinieblas, y nos transportó para el reino del Hijo de su amor. Este reino sí es el reino en vida, el reino donde Dios gobierna por medio de su vida. Por tanto, hermanos, cómo es importante la vida de Dios ser nuevamente restaurada en medio nuestro. Por eso, hermanos, que nuestro Señor Jesús, Él es la misma vida eterna. Y el hombre necesita recibir esa vida. El árbol de la vida,
¿Y cómo el hombre consigue recibir esta vida? Por eso, hermanos, Él es la palabra de la vida. La vida es abstracta. ¿Cómo usted va a recibir la vida? A través de la palabra. Y esta palabra es el mismo Señor Jesús. Por eso en Juan capítulo 1:1 dice, en el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él es la misma palabra. Él es el medio de que Dios comunique la vida para el hombre, la vida de Dios para el hombre. ¿Quién es la comunicación? ¿Quién trae la vida para el hombre? Es la palabra. Entonces, por eso que usted vea cómo es importante la palabra, porque la palabra de Dios, hermanos, es vida. La palabra es un vehículo que trae la vida eterna hasta usted. Por eso que, 1 Juan, versículo 1, lo que hemos visto desde el principio es la palabra de la vida. Y esta palabra de la vida, hermanos, es la misma vida eterna. Dios quiere darnos esta vida. Él quiere restaurar su gobierno en vida. Señor Jesús. Y el enemigo de Dios sabe también esto, que todo el trabajo de Dios comienza por la vida. Y Él viene desde entonces destruyendo esto. Y nosotros, todos nosotros, hermanos, ya nacemos en este mundo sistematizado por el diablo. Todos nosotros estamos bajo ya de esta organización sin vida. Y para que la cosa pueda sobrevivir, este gobierno sin vida, este reino sin vida, necesita de estructuras de poder, necesita organización sin vida, jerarquía. Por eso, hermanos, que Jesús dice en Mateo 20, los gobernadores de los pueblos dominan sobre los pueblos y los mayorales ejercen autoridad sobre ellos. Esto es en el mundo sin vida, pero no es así entre vosotros. En la iglesia no es así. En la iglesia no es jerarquía. En la iglesia no es dominadores, gobernadores, posición, no. En la iglesia son miembros del cuerpo de Cristo. Por tanto, hermanos, Dios quiere gobernar a través de su iglesia, quitándonos del imperio de las tinieblas y colocándonos en el reino del Hijo del amor de Dios, colocándonos como miembros del cuerpo de Cristo. Por eso, hermanos, miren cómo es importante la palabra de la vida. Y la palabra, hermanos, siempre hizo la obra de Dios, ¿no es así? La creación fue hecha por la palabra. El universo fue formado, según Hebreos 11, versículo 3, el universo fue formado por la palabra. ¿Es verdad? Y Dios entonces siempre ha trabajado desde su creación por la palabra. ¿No es así? Hebreos 1:1, ¿cómo dice? Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado, hermanos, cuando Dios habla, la obra es hecha. ¿Está bien? Entonces, Dios, habiendo hablado muchas veces, gracias al Señor, cada vez que Él habla, la obra es hecha. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres, ¿por quién? Por sus profetas. En estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, y el Hijo es Cristo. Y el Hijo hoy continúa hablando, pero a través de sus profetas, a través de los profetas del Hijo. ¿Está bien? Entonces, hermanos, y el enemigo de Dios sabe esto. Él siempre hizo que el hombre dude del canal que trae la palabra de Dios para nosotros. Porque Dios no habla mediante un gran
parlante celestial para nosotros. Dios usa un hombre para hablar. Si bien que Dios intentó hablar con el pueblo de Israel directamente, ¿ustedes recuerdan? Dios habló en el monte Sinaí y con relámpagos, truenos, sueno de trompetas, ruido de trompetas, es algo que el pueblo de Israel no soportaba y estaba aterrorizado. Ahí ellos pidieron a Moisés, Moisés, hable usted con Dios. Nosotros tenemos el miedo del hablar de Dios. Usted habla con Dios y después usted nos transmite lo que Dios quiere hablar con nosotros. Ahí Moisés habló con el Señor y el Señor comenzó a hacer así. Entonces Moisés se tornó el profeta de Dios, se tornó la boca de Dios. Sin embargo, Moisés, siendo un hombre usado por Dios para hablar la palabra de Dios, el hombre cuestiona. El hombre siempre tuvo este problema. Por eso que Satanás sabe de esta fragilidad, sabe de esta vulnerabilidad, entonces siempre atacó la boca usada por Dios, el canal hombre. El problema es esto, es que él es hombre. Hasta sus hermanos dudaron de Moisés. En Números, capítulo 12, ¿no es esto? Versículo 2, ¿cómo dice? María y Aarón cuestionaron, ¿será que Dios solo ha hablado por Moisés? Él no ha hablado también por nosotros. Quiere decir, ya comienzan a dudar, creyendo que Moisés quería monopolizar, pero Dios escogió a Moisés. Y después ustedes ven claramente en la rebelión de Coré, Datán y Abirán también. Llegaron a Moisés y le dijeron, Moisés, todo el pueblo es santo, cada uno de ellos es santo. ¿Por qué usted se pone sobre ellos? Y de repente, Datán y Abirán dijeron también a él, ¿por qué usted quiere colocarse como príncipe sobre nosotros? Saben, este siempre fue el problema que Satanás usó de esta vulnerabilidad para que el hombre no acepte la palabra que viene de Dios por medio de su canal. Nehemías luchó con todos los vecinos de Judea para construir los muros de Jerusalén. Él fue atacado desde el comienzo. Fue la oposición violenta, fue desde el inicio. Él perseveró, él fue allí fuerte. No paró la edificación de los muros. Ahí llegó el momento que los enemigos llegaron, trajeron una carta abierta para decir, miren, Nehemías quiere ser rey sobre Judea, rey de los judíos. Entonces, hermanos, esto siempre fue así y siempre va a ser así. Estos son los ataques del enemigo para anular el hablar de Dios que produce la obra de Dios. Hasta el mismo Señor Jesús, cuando nosotros hablamos sobre el Evangelio de Juan, todo el Evangelio de Juan usted puede ver, en el principio era la palabra era Dios, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y la palabra y la luz estaba en Él, en Cristo, la luz estaba en Él y la luz y la vida estaba en Él y la vida era la luz de los hombres. Entonces la vida estaba en Cristo y la vida era la luz de los hombres y Él es la misma palabra. Ahí vino al mundo, presten atención, Juan capítulo 1, vamos a ver, Juan capítulo 1. Él vino, aquí, versículo 10. El verbo, la palabra, estaba en el mundo. El mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. Aquí hay diferentes etapas, fases del mundo. Cuando dice el mundo fue hecho por intermedio de Él, este mundo era el mundo recreado por Dios, recompaginado. Y en este mundo, hermanos, todo bien, estaba todo bien. Pero después dice, el mundo no le conoció. ¿Quién es este mundo que no lo conoció? Es el mundo después de la caída del hombre. ¿Estoy en lo correcto o no?
Entonces, cuando el hombre abrió la puerta para que el pecado entre, abrió la puerta para que el pecado entre en el mundo y la muerte venir por el pecado, hermanos, nosotros abrimos la puerta para el dominador de este mundo que entre como el príncipe de este mundo. ¿Es cierto? No voy a hablar mucho de esto porque en el mensaje 5 voy a detallar sobre este tema. Entonces, ahí, hermanos, ustedes están viendo que nuestro Señor Jesús, Él, que es la misma palabra, y la vida estaba en Él. Él venía trayendo el mensaje, la palabra de la vida para los judíos, y los judíos lo rechazaron. No solo lo rechazaron, hicieron oposición, persecución y por fin lo mataron. Entonces, ustedes pueden ver cómo esta historia sobre la palabra es muy antigua. El canal de Dios que Dios estableció. Bueno, el Señor entonces finalmente, Él murió, realizó la eterna redención, resucitó, Él se tornó el Espíritu que da vida y entró en todo aquel que en Él creyó y se formó la primera iglesia. Gracias a Dios, a partir de la generación de la iglesia en Jerusalén, hermanos, Jesús nunca más apareció físicamente a sus discípulos. Él pasó, su presencia se encontraba en la palabra y la palabra comenzó a ser profetizada por medio de ¿quién? Por medio de los apóstoles. Entonces, Pedro era representante de los 12, él era quien hablaba y su palabra, hermanos, era la palabra de Dios, era la palabra del Hijo, la palabra de Cristo y ejecutaba la obra de Dios. Ahí, esta primera iglesia seguía como Hechos capítulo 2, 42. Oh, Señor Jesús. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hermanos, gracias a Dios, en la iglesia nosotros tenemos la palabra de los apóstoles. En la iglesia nosotros tenemos la palabra de Dios traída por su canal. Y era esto lo que la iglesia necesita. La iglesia necesita de la palabra certificada que viene de Dios. ¿Está bien? Y la iglesia, ¿qué le cabe a la iglesia hacer? ¿Cada uno inventar una enseñanza? No. ¿Qué le cabe a la iglesia? Es recibir esta enseñanza que es la palabra que viene de Dios y tener comunión en esta palabra. En otras palabras, hermanos, esta palabra de la vida introduce a usted en la comunión de la vida. Y esta comunión de la vida, hermanos, necesita hacer que esta vida circule entre nosotros. Ahí viene la comunión. La enseñanza de los apóstoles viene como el suplir y usted es responsable para hacer este movimiento. Primero, usted fue admitido para dentro de la comunión. Usted fue admitido como miembro del cuerpo de Cristo. En segundo lugar, cuando la palabra continúa viniendo, usted necesita hacer que la palabra circule. Por eso, hermanos, Dios nos dio este hábito tan maravilloso de rumiar la palabra, de hacer inmersión en la palabra. Los adolescentes hacen transcripción, duermen oyendo la palabra, se despiertan escuchando la palabra. Y nosotros en la reunión, ¿qué hacemos? Nosotros hablamos unos con los otros. Y no solo hablar de la boca para afuera, sino que nosotros comenzamos a amonestarnos, comenzamos a enseñar. Cada uno gana un poco de luz, cada uno habla un poco de aquello que ganó. ¿Y esto qué va haciendo? Haciendo que la vida circule. Y la vida circulando, ¿qué hace? Hace la obra de Dios. Todos estos milagros que están sucediendo alrededor nuestro, todo es por causa de la palabra y por causa de la circulación de la palabra, de la comunión en la enseñanza de los apóstoles. Y así fue en el primer siglo. Pero infelizmente, hermanos, yo puedo hablar un poco rápidamente. Después de Pedro,
el Señor comenzó a usar a otro canal, Pablo. No voy a ni detallar ahora porque cambió de Pedro para Pablo. Y el apóstol Pablo fue usado por Dios para darnos una visión completa de la economía de Dios, lo que Dios realmente quiere hacer. Ahí Pablo reveló a nosotros. Dios desea la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo Dios va a edificar el cuerpo de Cristo, hermanos? ¿Para qué finalidad? Gracias a Dios. Yo amo el libro de Efesios. El libro de Efesios, hermanos, nos muestra todo el proceso hasta la edificación. Y, hermanos, todo esto es para... solo que lo que Pablo hablaba no venía de su cabeza. Lo que él hablaba venía de Jesucristo, venía de la revelación de Jesucristo. Esto él habló en Gálatas 1. ¿Ustedes recuerdan? Gálatas 1, versículo 12. La palabra, hermanos, no puede tener procedencia del hombre, sino no resulta en el gobierno en vida. Solo la palabra que viene de Dios es vida. Entonces, capítulo 1 de Gálatas, versículo 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Ningún hombre tiene la capacidad de suplir vida. Solo Dios puede suplir vida. Cristo es la misma vida eterna. Entonces, la palabra, por más elocuente que el hombre sepa hablar la palabra de Dios, por el maestro más conocedor de la Biblia, hablar sermones lindos, bonitos, no suple vida. La palabra que suple vida tiene que venir de Dios. La procedencia tiene que ser Dios. Entonces, porque yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Quiere decir, todo lo que Pablo hablaba venía de la revelación de Jesucristo. Ustedes recuerdan en Efesios también qué nos dice. Efesios 3. Él dice así. Versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Quiere decir, a él le fue dado a conocer. Él no es el origen de la revelación. A él le fue dado a conocer. Entonces, hermanos, ahí él dice así, solo para versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Quiere decir, no es del hombre, no viene del hombre. Colosenses 1, 25 al 27. Colosenses 1. Allí nos muestra que Dios le dio una incumbencia a él. Versículo 25. De lo cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, o para dar completación de la revelación de la economía de Dios. Pablo fue grandemente usado por Dios para darnos una visión general del plan de Dios para la salvación del hombre y para su propósito eterno. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, es que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y todos sus escritos fueron completados en el año 67, en el año en el que fue martirizado. Él murió. Todos sus escritos revelan el propósito de Dios en edificar la iglesia
para el cuerpo de Cristo por medio del Espíritu, para habitación de Dios en el Espíritu. Dios desea edificar el cuerpo de Cristo, establecer un gobierno en vida. Hermanos, nosotros estamos dentro de este reino en vida. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Oh Señor Jesús. Hermanos, y el resultado final es la habitación de Dios en el Espíritu. Está en Efesios 2:22. Efesios 2:22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, es esto que hablé un poco hoy de mañana con los hermanos de Río de Janeiro, que el único reino, el único gobierno perfecto es un gobierno en vida. Solo un gobierno que tiene a Dios por procedencia y a Cristo, teniendo a Cristo como la cabeza y Cristo como vida que circula en el cuerpo, que gobierna el cuerpo por medio de la palabra, por medio de la vida de Dios. Este gobierno es el único gobierno perfecto. Fuera del gobierno en vida, nosotros tenemos entonces las organizaciones. Nosotros necesitamos de organización. Todo este mundo es un mundo organizado, es un mundo sistematizado, es un mundo sin vida y todo necesita tener estructura de poder, necesita jerarquía, necesita de dominadores y dominados. Quiere decir, necesita todo un esquema para que funcione. Y nosotros ya nacimos en este esquema, en este sistema del mundo. Hermanos, ningún sistema sin vida de gobierno es perfecto. Por eso, hermanos, existe esta discusión. Yo soy de la derecha, políticamente hablando, yo soy de la izquierda, yo estoy a favor de la democracia, soy a favor del capitalismo, soy a favor del socialismo, del comunismo. Hermanos, hay un régimen mejor que el otro, pero no existe nada perfecto. Cualquier gobierno que se presenta grandes fallas, grandes defectos. Por eso, hermanos, el hombre siendo gobernado de esta manera nunca está contento, nunca está satisfecho, nunca tiene paz total, nunca tiene alegría total. ¿Por qué? Porque está todo lleno de defectos, lleno de problemas. El único gobierno perfecto es el gobierno en vida. Yo estaba hablando a los hermanos. Nosotros estamos en agosto ya. En octubre nos vamos a Johannesburgo. Ya estamos con más de 800 participantes inscriptos en esa conferencia. Miren si no va a llegar a 1000. Nosotros estamos pensando en máximo 500, pero ya llegó a 800. Llegamos a 800. Hermanos, usted, quien vaya, va a conocer a sus hermanos de África, que usted nunca vio en su vida. Pero usted sabe que en este momento ellos están tan alegres como usted. Ellos están practicando lo mismo que usted está practicando. Ellos están haciendo inmersión, están haciendo grito de guerra. Ellos están predicando el evangelio del reino. Hermanos, el día que usted vaya a verlos allá, aunque haya choque de cultura, nosotros somos muy diferentes que ellos, pero usted va a sentir un amor. Mirando para quien usted nunca vio en su vida, la vida circula, hermanos, y gobierna. No existe ningún estatuto, ni relatorio mensual o semanal de ellos para una central. No existe esto de control. Nosotros no tenemos cómo controlarlo, ¿no es verdad? No solo África. Usted tiene los hermanos de Europa. Usted tiene los hermanos de Asia, ¿verdad? Usted tiene los hermanos de Oceanía. De aquí, de México. América Central. Ustedes saben que estamos fijándonos en Paraná. Los colportores están haciendo un trabajo lindo en Panamá.
Corea, Japón, culturas totalmente diferentes. En el mundo son conflictivas, pero en la iglesia con la vida de Dios, hermanos, nosotros somos gobernados por la vida. ¿Cuál es el hombre que tiene la capacidad de gobernar esto? No tenemos capacidad. Entonces, el gobierno más perfecto es la vida, solo que hay una característica. Todos reciben la misma palabra. Este es el requisito número 1. Si no recibe la misma palabra y si la misma palabra de Dios circulando, no produce la unidad, no produce este gobierno. Gracias a Dios, hermanos, está produciéndose un gobierno en vida. Entonces, era una palabra que yo quería hablar. Bueno, ahí el apóstol Pablo tuvo su ministerio damnificado por la competencia de los judaizantes de Jerusalén que querían introducir las prácticas judías en la iglesia. Y también fue damnificado su ministerio por el pensamiento democrático de la cultura griega, en que en esta cultura cada uno democráticamente tiene libertad de elegir el predicador que él quiere oír y seguir, así como ellos recibían a los filósofos y escogían cuál línea filosófica que él quiere seguir. Ellos piensan que en la iglesia es así también, pero en la iglesia no es así. ¿Está bien? Oh Señor Jesús. Por eso Pablo, él dice, cuando estuvo entre vosotros, Corintios, yo resolví no saber nada, sino a Jesucristo y a este crucificado. Yo no vine en medio de vosotros hablando palabras de sabiduría, con ostentación de lenguajes, palabras persuasivas de sabiduría humana. No, porque si yo hablase en palabras de sabiduría humana, vuestra fe sería apoyada sobre la sabiduría humana. No, yo quiero que vuestra fe sea apoyada en la palabra de Dios, que es el poder de Dios. La palabra de Dios tiene poder, la palabra del hombre no tiene poder. Bueno, ahí Pablo, hermanos, después de ser liberado de la prisión romana en el año 64, él tuvo que pedir a Timoteo que permaneciese en Éfeso. Vamos a ver rápidamente. Primera Timoteo 1. Primera Timoteo 1:3, Pablo dice así: como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. ¿Qué quiere decir? No enseñen diferente. No enseñen, no traiga otra enseñanza, porque la iglesia primitiva perseveraba en la enseñanza de los apóstoles. Es una sola enseñanza. Ahora, aquí en Éfeso, otras personas querían introducir otras enseñanzas. Entonces Pablo dijo a Timoteo, vaya allá, porque eso va a traer confusión, va a quitar la circulación de la vida en la iglesia y el gobierno por la palabra. Va a perderse. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Estas fábulas son mitos hebraicos, ¿saben? Mitos de generaciones anteriores. Ellos pasan de generación en generación aquellas mitos, fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Yo diría así, la obra de Dios en la fe no produce obra. Estas conversaciones vanas, estas discusiones, estas palabras bonitas de otras enseñanzas, hermanos, no producen la obra de Dios en la fe. ¿Está bien? Oh, Señor Jesús. Y justamente, hermanos, en Éfeso, si usted mira Hechos 19, justamente en Éfeso, Pablo gastó 3 años allá. ¿No fue así? Hechos 19, 10
Versículo 10. Duró esto por 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyesen la palabra del Señor Jesús. Él primero gastó 3 meses en la sinagoga y después alquiló un espacio y gastó 2 años para ministrar la palabra, hablando sobre toda la economía de Dios, el plan de Dios de una manera completa para todos los de Asia. Él gastó mucho tiempo para Asia y son justamente los de Asia los que lo abandonaron a él. Y él quedó 3 años, porque en el capítulo 20 dice, capítulo 20, oh Señor, versículo 31, él dice así: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestarnos con lágrimas a cada uno. Quiere decir, él gastó 3 años en total trabajando en Éfeso con todos los de Asia. Y son justamente los de Asia en el año 67 abandonaron a Pablo. Oh Señor Jesús. Y él entonces ya advertía que, Hechos 20, versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Saben, son personas que solo están interesadas en obtener su objetivo personal. No les interesan las ovejas, no les interesan los hermanos. Si yo consigo intentar desviar a ustedes de la palabra de Dios y traerlos a ustedes para que me sigan, y aunque usted después se vaya al mundo, no me importa, mientras que usted salga del ministerio de Pablo en aquella época, para mí está bien. Ellos no guardarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Hermanos, esto sucede aún en los días de hoy. Continúan hablando cosas perversas. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Para arrastrar tras sí a los discípulos. El único interés de ellos, hermanos, es de tener discípulos que los sigan a ellos. Por tanto, hermanos, ellos usan todos los medios viles para pervertir a muchos discípulos. Esto no es de hoy. El enemigo de Dios ha hecho este trabajo por mucho tiempo. Ahí cuando llega al año 67, Segunda Timoteo, vamos allí, Segunda Timoteo 1:15, perdónenme todos los de Asia. Segunda Timoteo 1:15. Y ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. Hermanos, cuando usted abandona al apóstol, en verdad ya hace mucho tiempo, ya habrías hecho mucho tiempo que usted no está apreciando la palabra del apóstol. Usted ya no consideraba que la palabra de él es la palabra de Dios, porque Satanás usó a alguien para contaminar su cabeza, para cuestiones, dudas surjan en su mente y lo quiten a usted de la palabra que trae el gobierno de Dios, que trae la unidad del cuerpo de Cristo y hace la obra suceder. Por todo el tiempo va a ser esto. Entonces, cuando se abandona al apóstol, ya perdió el aprecio por la palabra, ya hacía mucho tiempo. Entonces, casi un cuarto de siglo después, Pablo murió en el año 67. Casi un cuarto de siglo después, en el año 90, Juan escribe sus escritos. Los escritos de Juan fueron producidos. Por un lado, los escritos de Juan son para combatir la apostasía en la iglesia en su época, y su ministerio fue, por un lado, usado para remendar las redes que las redes fueron rotas
en el tiempo aún de Pablo, y también los escritos de Juan fueron usados para concluir toda la revelación divina. El Evangelio de Juan concluyó los libros del Evangelio. Las epístolas de Juan concluyeron las epístolas de los apóstoles. Y Apocalipsis es el libro que concluye toda la Biblia. Entonces, el ministerio de él es un ministerio conclusivo. Entonces, con la red rota, muchas enseñanzas diferentes y también herejías entraron en la iglesia, de manera que Juan luchó para que la iglesia volviese a andar en la verdad. Esto está en segunda de Juan 1, segunda de Juan 1, versículo 1, 2. El anciano, a la señora elegida, a sus hijos, a quien yo amo en la verdad. No solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Y versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Hermanos, la iglesia solo va a cumplir, hacer la voluntad de Dios, cuando la iglesia anda en la verdad. ¿Y cómo anda en la verdad? ¿Cómo usted anda en la verdad? Si ustedes recuerdan en Juan 17, Jesús orando al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Hermanos, aún es la palabra. La palabra santifica a la iglesia y la palabra introduce la verdad. Por eso que en Efesios 5, ¿es eso? Efesios 5, como la palabra hace este trabajo. Señor Jesús. 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, ¿cómo nosotros conseguimos hoy andar en la verdad? Por la palabra que recibimos. La palabra que recibimos es la misma verdad. Y esta verdad, hermanos, viene como agua que lava su iglesia, quitando, removiendo todos los elementos que no son de Dios y coloca los elementos de Dios, de la verdad de Dios, de la realidad divina dentro de nosotros, hermanos. Pero esto no es meramente enseñanzas, no viene meramente por doctrinas. Usted tiene que andar en la verdad. Saben que nosotros en el pasado, yo ya pasé por todo esto. Andar en la verdad, andar en la santidad, andar en la gracia. Yo ya intenté todo esto. Gracias al Señor, hermanos. La única manera que está funcionando es inculcar la palabra en el corazón. No es yo dar una ley para que ustedes cumplan, sino que es, hermanos, nosotros hoy rumear la palabra, nosotros hablar la palabra, inculcar la palabra en el corazón. Gracias a Dios nosotros hacemos la inmersión. Hoy nosotros tenemos la transcripción, grito de guerra, y hablando entre nosotros. Todo esto, hermanos, hace depositar la verdad en mi corazón. Si la verdad es depositada en mi corazón, como consecuencia yo voy a andar en la verdad. ¿Ustedes entienden? Entonces no es solo yo conocer la verdad, sino que es la verdad ser constituida en mí a través de repeticiones, a través de rumear, de la inmersión. Ahí yo voy a andar en la verdad. Nosotros descubrimos el camino, hermano.
Usted está contento, yo estoy contento. Este es un camino que hace que usted ande en la verdad. Gracias a Dios. Oh, Señor Jesús. Y andar en la verdad y andar en el amor. Aún en segunda de Juan, segundo versículo 5. Y ahora, Señora, yo te pido, como si escribiese mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Hermanos, cuando usted anda en la verdad, esta verdad es la palabra de Dios, que es dispensada hasta nosotros, y Dios es el mismo amor. Cuando esta palabra es dispensada a usted y usted inculca en el corazón, esta palabra trae el amor de Dios, que es la naturaleza de Dios. Y este amor también lo llena a usted, no solo con la verdad, sino lo llena a usted con el amor. Y usted va a andar en la verdad, usted va a andar en el amor. Y el amor es amor fraternal. Hermanos, Dios desea realmente hacer que la iglesia llegue en el padrón del amor fraternal, en el padrón de la iglesia en Filadelfia, donde, hermanos, no hay odio entre nosotros, no hay rivalidades, no hay envidias. Todos nosotros amamos unos a los otros como miembros del cuerpo de Cristo. ¿Y quién va a producir este amor? Aún es la palabra, y la palabra inculcada. Ustedes ven cómo es importante la palabra. Entonces, hermanos, con la preocupación de que las iglesias anduviesen en la verdad, Él envió a sus cooperadores para alinear a las iglesias en la verdad. Yo digo, Juan, alinear a las iglesias, porque en aquel tiempo, ya saben, estaban dispersos. Las iglesias estaban dispersas, y Él envió a sus cooperadores, estos cooperadores que le envió, como si fuesen nuestros cooperadores y nosotros los colportores. Y nuestros colportores, ustedes saben quién está al frente de la batalla allá en el continente africano. Son nuestros colportores, con poco más de 20 años de edad. ¿Saben esto? Son muy inexpertos, hermanos. Ellos solo necesitan saber trabajar con la palabra. Y mañana, a mí, usted está yendo mañana a África. ¿Quién está yendo? Francisco, Rodrigo. Miren, Marcos, usted está yendo, Marco. ¡Qué maravilla! Y varios hermanos de Río de Janeiro están acompañando. Hermanos, ellos están yendo a África. Hermanos, Juan mandó a sus cooperadores para trabajar en las iglesias, para llevar la palabra de la verdad, y para hacer que las iglesias anden en la verdad, las iglesias anden en el amor, librar a las iglesias de otras enseñanzas, de las herejías. Y Juan mandaba, pero en aquel tiempo, hermanos, el ambiente ya se había deteriorado, ya no querían recibirlos a los enviados de Juan. Y Diótrefes, que le gustaba ejercer la primacía en los líderes, no solo no recibía a los enviados de Juan, sino que también impedía los que querían recibirlo, y quien los recibiese, él los expulsaba de la iglesia. Entonces ustedes perciben que en el tiempo de Juan también ya no había el aprecio por la palabra. El enemigo consiguió dar un tiro y acertar en el canal que transmite la palabra saludable a la iglesia, y llevar a la iglesia a hacer la voluntad de Dios. No es triste saber esto en el tiempo de Juan. Hermanos, es por este motivo que Juan escribió su evangelio, para mostrar que la única solución para la salvación del hombre, para él ser útil a Dios, es el hombre recibir la vida de Dios, la vida eterna. No hay otra solución. Es el gobierno en vida. Y la vida viene por la palabra. Satanás quiso cortar el suplir de la palabra,
y corta el suplir de la vida. Y cortando el suplimiento de la vida, corta el gobierno de Dios en la iglesia. Y la iglesia no hace más la obra de Dios. Entonces, hermanos, el Evangelio de Juan mostró la gran dificultad del hombre creer que Jesús era el enviado de Dios, pues era solo creer en Él para recibir la vida eterna. Hermanos, era tan simple, era solo creer en Jesús, solo creer en su palabra y recibiría la vida eterna. Pero ni eso los judíos quisieron. ¿No es así? Hermanos, hoy es lo mismo. Usted que cree en la palabra, miren lo que la palabra está realizando en medio nuestro. Pero hay algo, hermanos. No piense que usted experimentó un poco de esto, de esta alegría, y terminó. Usted necesita, hermanos, luchar para que todo el resto de sus días usted esté acompañando de cerca la palabra. Usted puede ser fuerte hoy, pero si usted deja de acompañar de cerca, Satanás puede colocar dudas en su cabeza. Usted comienza a cuestionar esto, aquello, ahí usted cae. Por eso que yo leí también allí en esa comunión este fin de semana, creo que en 1 Corintios 10, ¿no es así? 1 Corintios 10, voy a leerles a ustedes. 1 Corintios 10, ya leí esto a los hermanos en Río. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermanos, estos ejemplos aquí no son ejemplos positivos. Son los que cayeron en el desierto. Son los que se apartaron de la palabra del Dios vivo. Ellos cayeron en inmoralidades. Ellos cayeron. Son aquellos que, versículo 7, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Quiere decir, era un pueblo, solo tenía como meta su propio interés, su propia diversión, suplir sus necesidades emocionales. Hermanos, no. Nosotros tenemos que vivir para la voluntad del Señor. Por eso, hermanos, Dios los levantó a ustedes. Y ustedes son hoy los que aprecian la palabra. Ustedes aman la palabra, pero nunca dejen de seguir de cerca. Todos los que se apartaron, ustedes pueden ver que tiene el mismo perfil. Dejaron de seguir de cerca. Vamos a seguir de cerca. La conferencia internacional está llegando. Esta semana termina la inscripción. Tal vez usted ya haya colocado en su cabeza, no voy a poder ir en esta oportunidad. ¿Será que es su voluntad o la voluntad de Dios? ¿No es así? Entonces, hermanos, vamos a reflexionar nuevamente. Hablar al Señor. Señor, ¿quién gobierna mi vida? ¿Soy yo o es Cristo? Y el Señor quiere que usted acompañe de cerca la palabra. Ustedes saben que no es lo mismo usted acompañar solo por la televisión y usted acompañar presencialmente. Claro que si no puede acompañar presencialmente, ni todas las conferencias nosotros podemos acompañar presencialmente. Si no puede acompañar presencialmente, el Señor le va a suplir a usted, aún acompañando a distancia. Pero acompañar presencialmente, cuando usted tiene las condiciones de hacerlo, usted está perdiendo una gran oportunidad de ganar más aún. Todos los que estuvieron presencialmente, por ejemplo, están más de 70 hermanos líderes del estado de Río de Janeiro. Muchos de ellos no iban a venir, no podían venir, pero el Señor les dio la manera, ellos lucharon y están aquí. Después de la reunión, vas a preguntarle a los 70 y pico, pregúntales si ellos están arrepentidos de haber venido.
Ustedes no saben cuánto ellos han ganado en este fin de semana. Viernes a la tarde, sábado y hoy. Hermanos, no pierda esto. Es la mejor porción. Es la porción de María, sentado a los pies del Señor Jesús. No pierda esta porción. Yo no tengo condiciones de hacer inscripción. Luche. El Señor te va a dar las condiciones. Vamos a llevar al máximo posible de hermanos. Pero es caro. Yo no tengo este dinero. Piense un poco. Los hermanos que vienen del norte. ¿Ya pensó? Usted no paga ese pasaje de avión que ellos están pagando. Los que vienen del nordeste, del sur, vienen de otros países. Usted no paga ni la enésima parte de ellos. Y usted cree que es difícil. No es así, hermano. Ellos pagan un precio. A veces quien vive más lejos paga más precio y gana la mejor parte. Y nosotros que estamos cerca, 1 hora y media de viaje en el automóvil. ¿Usted cree difícil esto? Hermanos, no pierda esta porción. Vamos a hacer inscripciones. Vamos a luchar. Llegando allá no tengo dinero para las comidas. El Señor le va a suplir. Si no le suple, ayune. Acompañe de cerca. Usted nunca va a arrepentirse. Usted va a mantenerse saludable. Usted va a mantenerse en la guerra. Un combatiente que Satanás no consiguió sacarlo a usted de esta batalla. Vamos a luchar por el reino de Dios. No me gusta hablar, pero yo quiero hablar del testimonio de Francisco y Rodrigo, que son de nuestro medio. Yo creo que hace 1 año y medio, 2 años, que ellos están acompañando muy cerca la palabra. Y ellos comenzaron a acompañar en la obra del Señor. Y, hermanos, ¿qué sucedió? La visión de ellos cambió con relación a la obra. Y no solo cambió, ellos comenzaron a entregarse el dinero, energía, tiempo. Y ellos fueron ya varias veces a África del Sur para ayudarnos a preparar el lugar allá. Y ellos ya fueron para Corea para ayudar a los hermanos a levantar la obra del Señor en Corea. Y nos acompañaron en varios países, en conferencias. Hermanos, cambió la visión de ellos. Usted le va a preguntar, pero ellos dejaron de ser. Ellos quedaron menos ocupados en su trabajo. No, continúan trabajando. Pero en el momento que usted separa un tiempo para el Señor, usted va a ver que no va a desperdiciar esto. El Señor cuida de usted. Pregúntale a Rodrigo si él quedó más pobre. Pregúntele a Francisco si él quedó más pobre, si él por no haber cuidado bien su negocio. No, el Señor le está dando más. Por eso, hermano, ¿qué sentido tiene usted ganar todo el mundo y perder su alma? Vamos a vivir para el Señor. Usted aún tiene que trabajar, claro, pero hermanos, el Señor va a recordar su corazón. Si su corazón está en la obra del Señor, Él va a dar todas las condiciones para usted. También hoy, gracias a este tipo de hermanos, no voy a hablar solo de los dos, sino todos esos hermanos con sus ejemplos están ayudándonos a hacer que esta obra suceda. Si no, ¿cómo sería? ¿Cómo yo solo podría trabajar? No, todos ellos están aquí. Son todos mis cooperadores. Entonces, sea usted también. Acompañe de cerca. Cambie su visión con relación a la obra. Usted también puede participar en la expansión de esta obra del Señor. ¿Está bien?
Oh, Señor Jesús. Señor Jesús. En sus epístolas, las de Juan, especialmente la primera, alentó sobre la importancia de la vida eterna, que era el mismo Jesucristo. Juan, como el apóstol, anunció la palabra de la vida, la misma vida eterna. Quien creyó en su palabra fue introducido en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo por medio de la palabra del apóstol. Miren el poder que tiene la palabra. La palabra que viene de Dios, hablada por medio del apóstol Juan, fue capaz, hermanos, de tener el poder de introducir a los oyentes que creyeron para dentro de la comunión con Él, con el Padre, con su Hijo Jesucristo, en esta comunión de la vida. Y en la comunión de la vida todo sucede de positivo. Por eso, hermanos, no menosprecie la palabra. Y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, revela un principio importante. La palabra de Dios que viene para la iglesia es la revelación de Jesucristo, que Dios desea revelar a sus siervos, pero Él no revela a todos de una vez. Él notifica a uno solo, Juan, y Juan recibió esa notificación. Él también era uno de los siervos. Entonces Él pasa esto a los siervos de Jesucristo y ellos entonces pasan a la iglesia. Ellos son los ángeles de la iglesia, son mensajeros. Hermanos, en verdad todos nosotros somos solamente mensajeros. Nosotros no somos originadores de esta palabra, ni autores de la palabra. El autor de la palabra es Dios. Si el autor de la palabra fuese el hombre, esa palabra no funciona. Pero si el autor de la palabra es Dios, nosotros pasamos a ser mensajeros. Oh, Señor Jesús. Y si la iglesia cree con simplicidad la palabra revelada por medio de su canal escogido en cada época, Dios hará su obra por el poder de su palabra y la iglesia será edificada y el reino de Dios vendrá a la tierra. ¿Usted cree en esto? Tan simples, no necesitamos hacer grandes cosas, es creer en la palabra, recibir la palabra y creer que esta palabra va a ser su obra. Hermanos, la iglesia será edificada, el reino de Dios será traído de regreso con nuestra predicación del evangelio del reino en las calles, recordando, hermanos, que esto los adolescentes saben. ¿Cuál es el misterio de la voluntad de Dios? Efesios 1, 9 y 10. El misterio de la voluntad de Dios es: Dios quiere ver a Cristo siendo la cabeza sobre todas las cosas. Pero hoy el universo está un caos. La tierra es un caos. Pero Dios quiere traer el encabezamiento de Cristo, el gobierno de Cristo, de regreso a esta tierra. Y a través de aquí también encabezar las cosas de los cielos. A través de la iglesia. Por tanto, hermanos, ¿cómo Dios va a hacer esto? Dios necesita hacer esto a través de la iglesia. Él, para que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas. Versículo 22, Efesios 1, Dios dio a Cristo a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todas las cosas. Así, hermanos, entendemos que para que Cristo sea la cabeza sobre la iglesia, necesita llenar a la iglesia con Él mismo. Él necesita llenar a la iglesia con vida de Dios, con la realidad, con la verdad de Dios. Esto está en Efesios 3:19 y 4:10, hasta que la iglesia sea la plenitud de Dios, la plenitud de Cristo, aquel que todo lo llena en todas las cosas, hasta que Cristo sea todo en todos. Colosenses 3, versículo 11. Entonces, cuando todas las cosas estén sujetas al gobierno de Cristo, al final del milenio, el mismo Hijo. Vamos allá. Primera los Corintios 15. Yo hablándole así no lo van a grabar en sus cabezas. Vamos a ver. 1 Corintios 15. Versículo
Versículo 24. Luego el fin, cuando entregue el rey, creo que voy a leer antes, versículo 25, voy a leer después, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Quiere decir, el Padre no está sujeto al Hijo. Con excepción del Padre, todo el resto tiene que estar bajo el gobierno del Hijo. Pero luego de que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. En otras palabras, Dios hoy está trabajando en la iglesia. Cristo está llenando su iglesia con Él mismo. Él está llenando a la iglesia con la verdad. Él está santificando a la iglesia con la palabra. Y está, ¿qué? Introduciendo a la iglesia en Dios, en la gloria de Dios, en la unidad de Dios. Entonces, hermanos, Dios está haciendo este trabajo. Cuando la iglesia fuere totalmente llenada de Cristo, de la verdad de Dios, de la realidad de Dios, hermanos, la iglesia será la plenitud de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todas las cosas. Ahí la iglesia será usada para que Cristo también encabece todas las cosas, las de los cielos, también las de la tierra. Entonces, esto va a suceder, hermanos, primeramente, cuando al final de nuestra era, Él consiga hacer este trabajo nosotros. ¿Nosotros quién? Nosotros, la iglesia en Filadelfia. No todo el cristianismo, no toda la cristiandad. Dios necesita de un grupo de vencedores. Por eso fue hablado para la iglesia en Filadelfia. Tienes poca fuerza, pero yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie podrá cerrar. Y, hermanos, es para esta iglesia en Filadelfia que hay poca gente. No es una iglesia poderosa, hermanos. Esta iglesia que Dios está mirando, porque ella va a traer el fin. Ella va a predicar el evangelio del reino. Ella va primero tener esta realidad que Dios espera. Hermanos, somos nosotros. Si usted y yo no luchamos, ¿quién va a traer el fin? Entonces, gracias al Señor, el Señor va a traer el fin. Entonces, cuando el fin venga, usted hoy está luchando por su reino. Usted hoy está con la palabra de la perseverancia, palabra de la paciencia. Ataques y más ataques vendrán, pero usted persevera, usted tiene paciencia, usted lucha por su reino y el Señor, a cambio de su fidelidad, Él va a librar a la iglesia en Filadelfia de la prueba que vendrá para probar a toda la tierra, que es la gran tribulación. Ahí, hermanos, quien fuere fiel hoy, luchando con la palabra de la perseverancia, de la paciencia por el reino. Hermanos, nosotros vamos a reinar con Cristo por 1000 años, en el milenio. Y después del milenio, Satanás, antes del milenio, será lanzado en un abismo, pero al final del milenio, él será suelto para hacer algo final. Él va a llevar a Gog y Magog a la rebelión y dar oportunidad para que Cristo limpie de una vez este universo. Será lanzado Satanás y todos sus seguidores al lago de fuego definitivamente. Ahí el último enemigo para ser lanzado al lago de fuego es la muerte. No habrá más muerte. Hermanos, cuando todos los enemigos fueren lanzados al lago de fuego, Cristo entonces se tornará la cabeza sobre todas las cosas en los cielos y en la tierra. Y ahí solo falta un proceso. ¿Cuál es el proceso? Cristo entregar este reino que Él encabeza para que Dios lo encabece. Y Dios el Padre va a encabezar
sobre todas las cosas, y Dios será todo y en todos. En la era de la iglesia, Cristo es todo en todos. Este es el objetivo de su trabajo. Pero al final, en la eternidad, Dios será todos en todos. Por eso, hermanos, oh Señor Jesús, yo creo que es suficiente. Yo ya hablé. ¿Qué está faltando? Déjeme terminar aquí con Romanos 5. Yo comencé. Voy a hablar rápidamente. Romanos 5, aquí. Yo leí el versículo 17. Voy a leer ahora el versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo realizó la redención para que por su muerte y por su sangre derramada en la cruz, usted sea justificado. Pero Dios no tiene la intención solamente de justificarlo a usted por simplemente justificarlo. No sé si ustedes me entienden. Yo era un pecador. Y ahora Dios perdonó mis pecados. Y ahora, por la fe, yo fui justificado. Justificado. ¿Solo eso? ¿Justificado para qué? Para reinar. Es la justificación que da vida. Él te justificó para darle vida y para el reinar en vida por medio de la palabra de la vida, de la comunión de la vida. Oh Señor Jesús. No sé si ustedes me entendieron. Espero que hayan entendido esto. Oh Señor Jesús. Ahí el versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna. Mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, es la gracia pudiese reinar por la justicia, es para vida eterna. El Señor quiere. Hermanos, todo parece teóricamente tan fácil. Sin embargo, el reinar en vida solamente ocurrirá cuando Cristo de hecho encabece su iglesia y la iglesia funcione de hecho como el cuerpo de Cristo, con los miembros llenos con Cristo, como la palabra, la verdad y la vida. Esto solo ocurrirá cuando Cristo realmente habite en nuestro corazón por la fe, por medio de su palabra, y comprendamos, de hecho, en la esfera de la fe, con todos los santos, la dimensión real de Cristo y de su amor. Solamente así seremos tomados con toda la plenitud de Dios, o llenos hasta toda la plenitud de Dios. ¿Sabe de qué se trata lo que estoy hablando? Efesios 3. Cuando llegue a este nivel de Efesios 3, vamos rápidamente para que podamos terminar. Efesios 3. Ustedes saben que a mí me gustan muchísimo estos versículos. Oh Señor Jesús. No es teoría. No es doctrina. Tiene que ser realidad. Por eso, versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. En amor. Hermanos, Cristo necesita gobernarlo usted. Esta palabra que usted está usando para hacer inmersión
está usando para inculcar en su corazón. Esta palabra necesita hacer que Cristo habite y gobierne a usted. Y cuando Cristo gobierne a usted, habite en usted por la fe, Él va a establecer una base en usted que es la base del amor, el cimiento del amor, raíz de amor. Usted estaba arraigado en el mundo perverso. Gálatas 1. Dios quiere desarraigarlo a usted, arrancar de la raíz del mundo. Él quiere quitarlo a usted del mundo, arrancando con raíz y todo. Y Él quiere enraizarlo a usted en el amor de Dios. Porque todo el trabajo de Dios, hermanos, va a ser del amor. Ahí usted, juntamente con todos los santos, usted va a comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿De qué? Del mismo Cristo y también el amor. Hermanos, el amor es lo que es más perfecto. El trabajo final de Dios, el resultado final de todo el resultado final tiene que ser el amor y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que sean llenos hasta toda la plenitud de Dios. Hermanos, Dios quiere llenarlo a usted con Cristo, llenarlo a usted con la verdad, llenarlo a usted con su gloria. En verdad, hermanos, está llenándolo a usted con el amor y más amor y más amor y más amor. Hermanos, al final de todo, hermanos, no sé si usted sabe, la edificación de la iglesia es sumergirnos a todos nosotros en el amor de Dios. Ahí sucede la iglesia del amor fraternal Filadelfia, porque nosotros estaremos totalmente inmersos en este amor, sumergido en este amor. ¿Usted cree que en aquel día, cuando usted no está más en este cuerpo, nosotros vamos a estar con Cristo, con Él? Usted va a sentirse sumergidos en el amor de Dios. Yo di como un pequeño ejemplo, sumergido en una piscina, como si usted saltase una piscina, solo que en el lugar de agua hay amor. Usted va a sentirse tan abrazado por el amor como usted nunca fue amado. Usted va a sentir tan amado. Este amor de Dios va a abrazarte. Usted va a estar inmerso en este amor. Ahora no es solo usted como un miembro, con los miembros del cuerpo de Cristo, usted con los hermanos. Hermanos, nosotros vamos a estar tan unidos. Por eso hay personas que me preguntan a usted, ¿será que en aquel día me dicen que voy a reconocer a las personas que yo amo en esta vida? Claro, vamos a reconocer, no va a perder esta memoria, vamos a reconocerlo. Pero yo le voy a decir, pero usted no va a sentir faltas. ¿Sabe por qué usted no va a sentir falta de ellos? Porque la relación íntima que usted tiene con estas personas va a ser superada. Porque en aquel día, hermanos, nuestra unión va a ser mucho más fuerte. Nosotros vamos a estar unidos por el amor de Dios. ¿Saben? Es para esto que el Señor está llevándonos. Hermanos, y hoy nosotros estamos experimentando un poco de esto. Nosotros estamos sumergidos en este amor a través de los hermanos del amor fraternal. Estamos sirviendo juntos, trabajando juntos, haciendo la inmersión juntos. El Señor está produciendo el amor entre nosotros. Aunque hoy no tengamos esta perfección, pero en aquel día nosotros vamos a saber lo que es esto. Es la perfección llegando. Entonces, hermanos, cómo es bueno amar la palabra de la vida, la comunión de la vida que circula como vida entre nosotros. Y Dios va a hacernos llegar hasta allá. Y miren, Dios depende de usted. Vamos a colocar nuestro hombro, nuestro corazón. Señor, solo tiene sentido mi vida si yo vivo para este propósito de Dios. Vamos a vivir para la obra de Dios. Expansión, traer al Señor de regreso. Es esto lo que vale la pena. Amén. Jesús es el Señor.